Y bueno, pues buenos días hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Y pues te saludamos, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú compartiendo esta palabra de bendición y le pedimos al Espíritu de Dios que hable a tu vida y que así como habló a la mía, haga pues ese refugio que quiere hacer en tu corazón el Señor y que tú acudas a Él cuando tengas esa necesidad en cualquier momento, en cualquier tribulación. Bienvenidos hermanos, sean todos y cada uno de ustedes. Así es de que sin más, quiero que cierres tus ojos hermano y vamos a darle la gloria al Señor y quiero pedirle al Espíritu de Dios que sea Él hablando a tu vida, que use mi vida conforme a su buena voluntad. En el nombre de Jesús, yo me hago a un lado. Te pido, Señor, que todos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado y sean guiados según tu buena voluntad. Que esta palabra que tú has dado, Señor, a mi corazón, sea, Señor, de bendición para cada uno de nosotros que nos reunimos en tu presencia, Señor. Que haga, Señor, el propósito y cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor, y te doy gracias, Señor, y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Respira profundo, hermano, y saca el aire. Amén. La semana, hace 15 días más o menos, te compartí acerca del lugar de refugio, de los lugares de refugio. Y solamente te pude compartir de 2 lugares de refugio. Yo te hablaba de que en el Antiguo Testamento, y solamente como para recapitular, porque te voy a hablar de algunos otros lugares de refugio, y yo te hablaba que en el Antiguo Testamento el Señor preparó ciudades de refugio en las cuales se iban algunas personas que sin causa, es decir, algunas personas que habían cometido algún delito como algún homicidio y que eran solo por accidente, así es de que esas ciudades las preparó el Señor para proteger a esas personas, ¿verdad? Y que no fueran, pues que no fueran alcanzadas por los familiares que iban a cobrar la sangre. Y de la misma manera te hice el comentario aquella semana, hace 3 semanas, que hoy en Cristo Jesús, tú y yo tenemos el refugio que es el mayor refugio que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero el Señor preparó algunos lugares de refugio y yo te quiero llevar a la palabra y te quiero hablar de algunos otros lugares a los que tú y yo podemos acudir en busca de ese consuelo, de esa ayuda, de esa protección, de esa cobertura y de ese consuelo que necesitamos, porque muchas veces nosotros buscamos en lugares en donde no tenemos refugio. A veces nosotros nos queremos refugiar en el alcohol o nos queríamos antes refugiar en el alcohol. Sin embargo, hoy nosotros tenemos un lugar especial, un lugar en donde el Señor nos lleva y nos dice que ahí está el refugio. A veces nos queremos refugiar, que no es un refugio, nos evadimos en el trabajo, en los afanes, nos evadimos en los juegos, en las redes sociales, ¿verdad? Pero todas esas no son lugares de refugio, todos esos son cuevas, subterfugios, son lugares que no son de vida, sino son para separación y para muerte. Amén. Así es de que, sin más, quiero hablarte hoy de otros, espero que me dé tiempo, y que de otros 3 lugares de refugio. Amén. Así es de que quiero que me acompañes, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10, y primero te lo quiero leer yo. Ponlo en la pantalla, en esta versión, pero te lo voy a leer en la NTV. Amén. Dice en esta versión: el nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a él y quedan a salvo. Capítulo 18, versículo 10. Amén. En esta versión dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Amén. Te quiero hablar de este lugar de refugio que es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre de lo que está en los cielos y en la tierra. En el nombre de Jesús tenemos poder y autoridad. Y en el nombre de Jesús es un lugar de refugio, que es el lugar de refugio, de refugios. Es decir, que es uno de los mayores lugares de refugio. Pero te quiero decir algo, hermano. Vamos a dimensionar qué es el nombre del Señor Jesús. Sé que hemos escuchado, sé que sabemos mucho, pero te voy a decir una cosa. A veces el nombre de Jesús
no lo usamos, no le damos la gloria, no le damos la honra, no le damos el respeto, no lo glorificamos como tal y a veces lo usamos de manera así como si fuera cualquier cosa. Y eso es importante porque es uno de los principales lugares de refugio. A veces nosotros hemos menospreciado ese lugar de refugio tan grande que es el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús, como vamos a ver, tenemos salvación, tenemos perdón de pecados, tenemos sanidad, tenemos libertad, tenemos muchas cosas. Y yo quiero que tú me acompañes, porque mira, de tal manera es que a veces tú y yo hemos menospreciado el nombre de Jesús, que veamos cómo estamos. No veamos la iglesia que está como está, veamos nuestra condición, nuestra humanidad, nuestra vida, nuestras relaciones interpersonales con nuestros familiares, con nuestros esposos, con nuestros hijos, entre hermanos, con nuestros pastores y en general cómo está nuestra vida. Porque en el nombre de Jesús tenemos todo. Amén. Es uno de los principales lugares de refugio. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Por eso dice aquí, Proverbios 18, capítulo 10, que es este versículo, dice, te lo voy a volver a leer en la NTV porque tal vez no me alcancé a escuchar, pero dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Es decir, que en este nombre tú y yo tenemos esa salvación. Cuando nosotros llegamos a Cristo recibimos esa salvación a través de la aceptación de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, por el sacrificio de la cruz, por el perdón de pecados, por la redención que Él hizo en nosotros. Amén. Pero nosotros, cuando estamos en alguna condición en donde tenemos angustia, tenemos necesidad, tenemos miedo, tenemos temor, nosotros podemos acudir al nombre de Jesús y tú y yo podemos ser salvos. Siempre, hermano, estamos en situaciones, bueno, no sé tú, pero muchas veces, hasta manejando, a veces en cualquier situación, a veces tenemos alguna opresión o nos da ansiedad o de repente vemos que el carro se está calentando. Por ejemplo, son ejemplos burdos, pero en ese momento tú y yo podemos echar mano del recurso que es en el nombre de Jesús y le pedimos su pronto auxilio y le pedimos ayuda. Así es de que mira, dice la palabra del Señor. Vamos, acompáñame rápidamente a Filipenses capítulo 2, versículo, lo voy a leer desde el versículo 5 al versículo 10. Lo quiero leer completo porque es importante. Fíjate bien, te estoy hablando del nombre de Jesús. Y dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tienes? Amén. Sígueme con mucho cuidado, hermano. Amén. Es muy bonita esta palabra y yo espero que el Señor haga en ti esa confianza de tal manera que no te quede duda. Y si alguien le puede ayudar a mi hermanita Alicia, y si no, mi hermanita, aquí están los versículos y nos puede seguir. Amén. Gloria a Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el versículo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús está por encima del cáncer, por encima de toda enfermedad, por encima de toda diabetes, por encima de todo aquello que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de las aguas. El nombre de Jesús tiene poder y tiene autoridad sobre todas las cosas. Así es de que en el nombre de Jesús yo te pido que tú y que esta palabra haga en tu corazón el propósito y cumpla el propósito por el cual el Señor la envió. Amén. Es una palabra de mucha bendición porque el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús está sobre toda drogadicción, sobre todo alcoholismo, sobre toda depresión, sobre toda enfermedad, como te dije, sobre toda diabetes, osteoporosis, sobre toda locura, sobre toda confusión, sobre toda angustia, sobre todo dolor, sobre la miseria, sobre toda la ruina, sobre cualquier envidia, sobre la soledad, sobre todo divorcio, sobre toda situación. El nombre de Jesús tiene poder, pero tú y yo a veces se nos olvida. Se nos olvida que tenemos ese lugar de refugio y esa
arma poderosa que es en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos la fe. Porque a veces nos falta fe. Porque no hemos dimensionado el nombre de Jesús y este poderoso refugio que tiene el poder sobre todas las cosas, que tiene autoridad sobre todas las cosas, que tiene lo que tú necesitas. No necesitamos nada más que a Cristo Jesús. Amén. Así es de que dice, acompáñame aún más, dice Mateo 1, capítulo 1, versículo 21. Y está hablando justamente del nombre de Jesús. Y está hablando de cuando el ángel habló a la Virgen María y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Isaías 7:14 dice, en el nombre de Jesús tenemos la salvación que necesitamos, no solamente la salvación que tuvimos cuando tú y yo confesamos el nombre de Jesús, sino, yo no sé qué estés pasando en este momento, hermano, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. No sé si estés pasando por alguna necesidad particular de angustia, de sufrimiento, de problemas familiares, de problemas con tu esposo, de problemas con tus padres, de falta de identidad incluso. No sé si estés pasando a lo mejor por una situación de esterilidad, de enfermedad, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y dice en Isaías 7, versículo 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Amén. Que es en el nombre de Jesús. Y dice, vamos a ir leyendo un poco de palabra, vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21. ¿Por qué es importante, hermano? Porque es importante que tú y yo dimensionemos lo que es el valor y el significado y la dimensión y la profundidad y la importancia y la honra que tenemos y necesitamos darle al nombre de Jesús. Amén. Sé que lo sabes, pero no nos hace mal un recordatorio, hermano. Esto es palabra de Dios. Amén. Y dice en este versículo, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás pasando? ¿Qué necesidad tienes en el corazón? Porque aquí dice que Él te va a salvar de toda necesidad, de toda aflicción, de toda angustia, de todo miedo, de todo terror, de toda situación. Él, escúchame, Él te va a salvar. Solamente hay una condición, que es que tú creas. ¿Tú crees, hermano? Yo lo creo. Yo creo que tú estás aquí porque el Señor va a hacer una sanidad, porque el Señor va a hacer un milagro, porque el Señor te va a salvar de la necesidad que tienes en el corazón. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Y dice en Hechos capítulo 4 versículo 12. Mismo libro, solamente vete dos más para allá, 2 capítulos, y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Así es de que en el nombre de Jesús, está todo lo que tú necesitas, está la salvación que tú necesitas, porque en el nombre de Jesús, todo está bajo los pies del nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. El nombre de Jesús está sobre todo sueño, sobre todo cansancio, sobre toda fatiga, sobre toda distracción. Y en el nombre de Jesús yo ato y sujeto toda distracción y la llevo a los pies de la cruz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, que es uno de los principales refugios, también tenemos perdón de pecados. Amén. Perdón de pecados es uno de las características y de las bendiciones que tenemos en este lugar de refugio. Y dice el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Amén. ¿Me sigues, hermano? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y este refugio es uno de los refugios más grandes que tenemos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Lucas 24, 45. Entonces
les abrió, está hablando de cuando Jesús iba a ascender y estaba con sus discípulos, y dice, entonces les abrió él el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahorita que nuestra hermana Alicia habló del arrepentimiento, yo dije, porque tenía 3 palabras, pero el Señor confirmaba que tú y yo necesitamos volvernos a Dios y que vayamos con Él, con ese corazón contrito y humillado, a pedirle perdón. Porque en Él tenemos perdón de pecados. Te voy a decir una cosa, hermano. Yo me he encontrado con tú y yo sabemos, y tú sabes mi profesión. Soy psicóloga, hermano. Y solamente lo digo para que las personas que no tienen el conocimiento lo sepan. Eso no sirve de nada. La única cosa que nos da la bendición, la libertad, la salvación y el perdón es en el nombre de Jesús. Es en Cristo Jesús. Y te voy a decir una cosa. ¿Sabes que Él nos perdona de todos nuestros pecados? Pero yo me he encontrado que el mayor problema de nosotros los seres humanos es que nosotros no nos perdonamos. ¿Cómo te parece? A veces nos sentimos más grandes que Dios. Es terrible, hermano, porque es una batalla con nosotros. Pero llévate esto, Él te perdona. Lo que hayas hecho, Él te perdona. Él nos perdona todos los pecados, todos los errores. Él nos perdona porque su amor es inmenso, porque no tiene fin, porque Él es bueno, porque Él es Dios, porque para siempre es su misericordia. Y en el nombre de Jesús tenemos ese perdón de pecados que tú y yo necesitamos para vivir libres. Dáselo fuerte, porque es para Él, porque es para su gloria y porque es para su honra. Amén. Nosotros, hermano, es cuando llegamos a Cristo, Él nos perdonó, Él nos limpió, Él nos llamó, Él fijó sus ojos en ti y Él te trajo con sus lazos y con sus cuerdas de amor. Y en aquel momento, todos tus pecados pasados quedaron perdonados. Después, cuando tú y yo recibimos a Cristo, que empezamos nuestro caminar, y se llama un proceso de santificación. Amén. Todos estamos en ese proceso. Todos estamos en ese proceso, lo cual quiere decir que volvemos a caer y que volvemos a fallar muchas veces. La intención de esto es que tú y yo no pisoteemos más y que vayamos dejando aquello porque tenemos conciencia de lo que no es bueno, y que le pidamos a Dios en el nombre de Jesús que nos ayude a dejar aquello que nos hace pecar para poder vivir en su santidad cada día más. Pero aún así, Dios es bueno y nos perdona y nos limpia y nos sana, y tú y yo estamos aquí y Él quiere que tú sepas que en Él tienes perdón de pecados. Amén, amén, gloria a Dios. Así es de que nosotros necesitamos volver a ese arrepentimiento genuino. Para poder tener ese perdón de pecados, la única condición que se necesita es, 1, reconocer que verdaderamente he pecado, que soy pecador, que me equivoco, que fallo. Hay veces, hermano, que nos queremos engañar a nosotros mismos, y hay algunas cosas que son a veces inconfesables aún para nosotros mismos. Por ejemplo, la envidia. Un ejemplo, se me ocurre. Por ejemplo, a veces que dices, uy, no sé por qué, pero como que sentí un hoyo de ver a esa persona. Y tú lo sabes, porque lo sabes, y Dios lo sabe. Pero a veces no lo confesamos ante Dios, como si nosotros pudiéramos engañarle. La única condición para que nosotros podamos recibir el perdón es un arrepentimiento genuino. Y para tener un arrepentimiento genuino, que es un cambio de vida, necesitamos dejar de mentirnos. Reconocer que verdaderamente nos equivocamos y confesar la verdad que hay en el corazón. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús tenemos perdón de pecados. Y la condición es reconocer que tenemos ese pecado. Reconocer, entregarlo al Señor, arrepentirnos y direccionar nuestra vida y nuestra forma de vida hacia otro camino, que es el único camino, la verdad y la vida, que es en Cristo Jesús. Amén. Eso no es fácil, ¿o sí? No, hermano, no es fácil. Es muchísimo más fácil hacer lo malo.
lamentablemente. Pero hacer lo bueno a veces nos cuesta muchísimo. Claro, solos con nuestras fuerzas es muchísimo más difícil, hermano. Pero Dios nos libra de todo mal. Cuando dice su palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos del mal, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así es de que ahí está, hermano, en el nombre de Jesús, que es un refugio, uno de los mayores refugios, tenemos perdón de pecados. Y también en el nombre de Jesús, en este refugio también tenemos identidad como hijos. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, Él nos dio una identidad como hijos cuando le recibimos, como dice en Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos. Mira, hermano, como testimonio, solamente tú sabes lo que significa tener un sentimiento de orfandad. Ni idea tenemos de lo que significa la orfandad, pero yo sé que aquí hay personas que han tenido ese sentimiento y esa sensación de orfandad. Muchos de nosotros, incluso a veces teniendo a nuestros padres, tuvimos ese sentimiento, engañados por el enemigo, con un rechazo y con un abandono. Pero te voy a decir una cosa más. Hay un testimonio de vida para la gloria del Señor, que hay un hombre que durante 47 años jamás vio a su padre. Su padre jamás lo buscó. Jamás tiene el nombre y tiene el apellido porque los abuelos se los dieron, pero el padre jamás lo buscó. Su padre nunca jamás le dio esa paternidad, ese amor, esa aceptación. Entonces este varón creció lleno de ira, de odio, de rencor, con esa sensación de orfandad que no sabía cómo llenar hasta los 47 años que pudo tener un encuentro con su padre. Y aún así, te voy a decir lo que le dijo el padre. Le dice Memo, Memo, era tan joven. Lo cual significa que por esa juventud y por ese momento tal vez de pasión y de locura, ¿cómo es posible que tú me pidas que yo te dé mi paternidad? ¿Tú sabes lo que es eso? El sentimiento de orfandad te crea una falta de identidad, inseguridad, complejos, odio. Gracias a Dios, y te estoy hablando de mi esposo, para la gloria del Señor, gracias a Dios, Él conoció de Cristo y gracias a Dios hoy tiene a su Padre Celestial que le dio identidad, que sanó su corazón, que quitó toda ira de su corazón, toda amargura, todo rechazo, toda sensación de abandono. Así es de que si tú estás aquí y tú has sentido esa sensación de orfandad, sábete y recuérdate que tú tienes un Padre Celestial y que tú no estás solo y nunca jamás vas a estar solo, porque Él es un Padre que nunca te deja, que no miente, que no se arrepiente y que lo que dice que hace, Él lo hará. Amén. Porque Él es fiel y Él es verdadero y Él está vivo y Jesucristo está vivo y su Espíritu Santo está aquí. Y si tú no te gozas por eso, hermano, es que tal vez tú siempre has estado bien. Así que gózate en el Señor y dale el aplauso fuerte, porque aquí hay probablemente hay muchos jóvenes que tal vez no han sentido el abrazo del papá, que han sentido esa carencia del padre, que a veces no saben qué hacer con esas sensaciones y con esos sentimientos, y eso les ha creado problemas de identidad. Son tímidos, son introvertidos, son callados, son inseguros, pero recuerda, joven, recuerda, hombre, recuerda, mujer, que tú y yo tenemos un Padre Celestial, que Él te ama, que Él te abraza, que Él te consuela, y que si tú acudes a ese refugio, que es en el nombre de Jesús, tú tienes esa identidad como hijo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es de que también en el nombre de Jesús, que es el refugio que estamos escudriñando, tenemos poder y autoridad, como dice la palabra del Señor en Mateo 16, capítulo 17. Amén. Hermano, tenemos autoridad nosotros sobre todas las cosas
pero a veces no le creemos, no creemos que la tenemos. A veces se nos olvida, porque tú y yo tenemos la autoridad que nos dio el Señor como hijos de Dios, amén. Y ni siquiera es por tus méritos o por mis méritos, porque si fuera por nosotros no, de verdad no somos merecedores de nada de esto. Solamente es por su gracia, por su misericordia y por el infinito amor del Señor, amén. Así es que dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán. ¿La estás conmigo? Amén. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amén. Así es que pregúntame. Es Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos. Amén. A veces pasa, hermano, porque yo he estado ahí muchas veces. Gracias por tu ayuda. Gracias. Dice Marcos capítulo 16, versículo 17. Amén. ¿Lo tenemos? Antes yo quisiera preguntar si estás pasando por alguna situación, si algún enemigo te acecha, todo es espiritual, hermano, todo es espiritual. Si hay alguna situación que tú quieras y que necesites sacar de tu corazón, es necesario que tú sepas que tienes la autoridad y el poder. Solo créelo y esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Y dice, y estas señales, hermano, les seguirán a los que creen. ¿A los que qué? A los que creen. Amén. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Él nos da el poder. Sé que estas palabras las hemos escuchado varias veces. Sé que el pastor nos ha predicado. Sé que tú escuchas también varias prédicas. Yo lo sé, pero es un recordatorio para que tú sepas que ese es un refugio del cual puedes echar mano, porque tienes como hijo el poder y la autoridad. Y lo que estés pasando, cualquier problema, cualquier situación, recuerda que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad de las regiones celestes. Y lo que estés pasando tú lo puedes atar y lo puedes sujetar y lo puedes echar. Así es de que yo te decía la vez pasada que cuando estás peleando con tu esposo, se está levantando ahí algo que se llama enemistad, algo que se llama división, algo que se llama separación, algo que se llama ira, contienda, pleito, y tú lo puedes atar en el nombre de Jesús y lo sujetas y lo llevas cautivo a la cruz, primero de ti y después del otro, porque si tú no lo haces en ti, jamás vas a poder echar fuera nada de los demás. Amén. Amén. Y para poder hacer eso necesitas reconocerlo y dices, yo estoy en este momento en ira, tengo ganas tengo envidia, tengo miedo, tengo ansiedad. Hay que reconocerlo. Tengo ganas de aventarme 2 o 3 tequilas. Hay que reconocerlo, porque solamente así podemos ser libres y echar fuera todo aquello. Tú sabes, y el Señor sabe cuál es tu talón de Aquiles, cuál es tu debilidad, como cuál es la mía. Generalmente el Señor trata en el carácter, nos trata. Así es que aquí está, hermano, y tú y yo tenemos esa bendición, ese poder y esa autoridad para que tú y yo podamos echar mano de este refugio. Y en el nombre de Jesús, como quinta característica del nombre de Jesús, tenemos sanidad sobre cualquier enfermedad, sobre todas las cosas, pero sobre cualquier enfermedad también. Y dice en el mismo capítulo 16, versículo 18, el siguiente: tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A veces andamos buscando que oren por nosotros y está bien, porque es una condición de humildad, porque dice el que pide recibe. Pero también aprende que tú puedes tener ese poder y esa autoridad sobre lo que te esté pasando. Si estás enferma del estómago, si de repente te da un malestar, si de repente se te baja la presión, tú tienes esa autoridad. Y en el nombre de Jesús puedes echar fuera cualquier situación. Solamente es en el nombre de Jesús. No es por tus palabras, sino es por el nombre de Jesús. Y es por tu fe, es por mi fe. Amén. Amén, amén, hermano. Y mira, en Hechos, capítulo 3, ¿te acuerdas cuando Pedro, mientras lo buscas, capítulo 3, versículo 6, cuando Pedro iba con Juan, iban pasando por la puerta de la Hermosa?
y trajeron a un cojo que estaba, y lo ponían ahí, que estaba echado en la puerta de la hermosa, y lo ponían a pedir limosna, ¿sí? Y entonces Pedro y Juan pasando, el cojo les habló, y dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 3, versículo 6. Esto es muy importante, fíjate bien, dice, ¿estás conmigo? Amén. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, repite conmigo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén, amén, aleluya. Y sabes una cosa, amén, gloria a Dios, dáselo fuerte porque es para el Señor. Gloria a ti, Señor. Dice la palabra, y no lo vamos a leer, pero dice que el cojo se levantó y entró saltando y alabando al Señor Jesús. Lo cual significa que fue sano, no solamente quedó de la cojera que tenía, sino del corazón. ¿Sabes por qué? Porque se le quitó todo rencor, toda amargura, todo resentimiento. Porque tú te imaginas un hombre que estuvo sentado, acostado o echado. ¿Cuántos años? No lo dice la palabra, pero dice que estaba y que ahí lo ponían para que él pidiera limosna. Y dice que era un hombre, no dice que era un niño. O sea que tenía varios años de estar ahí echado. ¿Y tú sabes lo que había en su corazón por estar en esa condición? Lo que te quiero decir, hermanos, que a veces no alabamos, ni bendecimos, ni glorificamos el nombre, ni saltamos, porque tal vez en nuestro corazón todavía hay amargura. Porque no hemos dejado que ese nombre del Señor Jesús entre, penetre y haga lo que necesita hacer. Porque alabar el nombre del Señor no es una emoción. Te quiero decir que alabar y bendecir y glorificar el nombre del Señor es una grande bendición, y es el Espíritu de Dios moviéndose a través de las alabanzas, porque el Señor habita en medio de la alabanza, que a veces te toca y te redarguye y te quebranta y te contrista, y el Señor te alegra a veces y hace que tú saltes y chifles y dances y bailes. Eso es el toque del Señor, y eso es cuando tú y yo estamos con una sanidad, es cuando le permitimos, porque nos hace libre de la cautividad, y esto es muy importante, créelo en el nombre de Jesús. Por eso es que el Señor se mueve en medio de la alabanza, y por eso es que el Señor también inspira a estos jóvenes levitas, y no solamente a ellos, sino a todos los que glorifican en el mundo el nombre del Señor, porque es en el nombre de Jesús, amén, porque es para la gloria del Señor y porque es para la honra del Señor. Cuando tú y yo glorificamos, cuando tú y yo alabamos al Señor, cuando tú y yo cantamos y bendecimos y glorificamos y le decimos, Señor, recibe la alabanza, haz de mí lo que tú quieras, ¿a qué me aferro? No hay nada que aferrarme, porque tú eres el único al que yo me tengo que aferrar. Él te escucha. Son oraciones, hermano, son himnos que suben ante su presencia, pero para eso tú lo tienes y yo lo tengo que creer. Cuando este hombre fue sano y entró saltando, dice que entró saltando y brincando en el templo de la hermosa. ¿Y sabes una cosa? Él glorificó al Señor, y así lo dice la palabra del Señor. Así es que en el nombre de Jesús tenemos sanidad, tenemos perdón de pecados, tenemos libertad, tenemos autoridad para echar fuera demonios, tenemos libertad y tenemos autoridad para sanar, para bendecir su nombre. Amén. Amén, hermano. ¿Estás conmigo? Hay una cosa más que tenemos en el nombre de Jesús, que tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro en nuestras necesidades, cualquiera que tengamos, cualquier necesidad. Tú y yo, por el sacrificio de la cruz, podemos entrar libremente y pedir directo al Señor, y podemos nosotros hacer la petición, y nosotros tenemos la confianza, dice, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, y esa palabra de confiadamente significa tener la certeza de que el Señor nos escucha. Pero a veces no hablamos con Él. ¿Por qué? No creemos que nos escuche, porque nos culpa aquí el malo, porque nos dice que nosotros no somos dignos. ¿Y sabes qué? El Señor conoce tu corazón, y Él te escucha, y Él me escucha, y Él escucha la necesidad de sus hijos. Amén. Dice en el Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Dice, y llévate esta palabra, hermano, porque dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El siguiente versículo dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, lo afirma. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres pedir hoy, hermano? Ponlo ahí, pónselo en el Señor.
Pídelo, hoy levanta esa petición, porque aquí dice que Él lo va a hacer. Amén. No sé por qué no te gozas, pero yo me gozo en el Señor porque son promesas, porque Él te está diciendo, tú pide. ¿Tienes falta de trabajo? ¿No se te ha resuelto la situación laboral? ¿Tienes problemas con la esposa? ¿Tienes problemas con el esposo? No te aferres, solamente dámelo. El Señor en la semana a mí, y era otra palabra que tenía, ¿sabes qué? Nada me podrá separar del amor del Señor, de Cristo Jesús. Y el Señor me decía, deja de aferrarte, Becky. No te aferres ya, entrégamelo. Y comprendí lo que Él me decía. Por más que yo quiera hacer, por más yo no tengo, aun cuando sea en el nombre de Jesús, hay cosas que hay que entregarlas al Señor. Y Él arregla la situación. Y Él hará en su tiempo. Y Él levantará a tu esposo en su tiempo. Y Él hará y se glorificará en la vida de tus hijos a su tiempo. Aquí la cosa es que tú entres confiadamente y le entregues al Señor tu petición y Él lo hará. Amén. Amén. Créelo, llévate esa palabra. Te voy a decir otra cosa, hermano. Este es el refugio en el nombre de Jesús. Es el principal de los refugios, es el más grande refugio. Ese es el nombre sobre todo nombre, Amén. Y te voy a decir, hay un lugar más. ¿Cómo estamos en tiempo? Otro lugar de refugio, ¿sabes qué es? En las palmas de sus manos. En las palmas de sus manos nos lleva el Señor. Es otro lugar de refugio que tiene y que ahí podemos nosotros encontrar también consuelo, alivio. Y dice en Isaías 49, versículo 14. Amén, hermano, ¿estás conmigo? Ok. Dice Isaías 49, 14. Léelo conmigo. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. El siguiente versículo dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tú y yo estamos esculpidas en las manos del Señor, esculpidos en las manos del Señor. ¿Qué hay en las manos del Señor Jesús, hermano? ¿Qué hay? Están las llagas. Está aquí los hoyos, los orificios. Están las llagas. Aquí tú y yo estamos esculpidos. Porque el sacrificio de la cruz fue para que tú y yo fuéramos salvos. Tú y yo estamos ahí. Por eso dice que nos tiene esculpidos en las manos. Porque el sacrificio fue para tu salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y para mi salvación, perdón de pecados, vida eterna. Y para que tú y yo pudiéramos tener una vida diferente a la porquería de vida que tal vez llevaste o no. No lo sé, pero yo sí. ¿Sabes que esta palabra me quebranta a mí? Porque nos lleva esculpidos, hermano. Esculpidos en las palmas de las manos. Allí estás y Él jamás se va a olvidar de ti. Dice que aunque tu madre te dejara o se pudiera llegar a olvidar de lo que dio a luz, Él jamás se va a olvidar de ti, ni de mí. Así es de que es una promesa. Aunque tu padre se olvidare, jamás Él te va a dejar porque te lleva esculpido, Israel. Jamás, jamás. Sea lo que sea que hagas, Él nunca se va a olvidar de ti y nos lleva en sus manos. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué grande bendición, hermano! Es una cosa que solamente de imaginar, de pensar y sobre todo de creer, tú sabes que sientes el consuelo y que a veces cuando estás tirado y cuando a veces dices, es que ya no puedo, es que no me salen bien las cosas, es que me volví a equivocar, es que Él está aquí. Y Él está tratándote y Él está llevándote, porque ahí te lleva, ahí en esas llagas de sus manos, ahí estás esculpida tú y estoy esculpida yo. Estás esculpido tú y estoy esculpida yo. Eso es una grande bendición, hermano, y dale un aplauso al Señor, porque eso es bueno. Así es de que dice el Señor, y quiero que te lo lleves, hermano, llévate eso porque es un refugio del cual puedes echar mano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás en tu vida?
A veces pensamos y creemos que estamos bien porque nos está yendo bien laboralmente, pero siempre estamos en un proceso, todo el tiempo estamos en un proceso. Ese es el proceso de la santificación después de haber recibido a Cristo. Tú y yo estamos en el proceso y no va a terminar ese proceso hasta Cristo venga o tú y yo no tengamos el encuentro con Él. Para que quede claro, hermanos, dice que si tú dices que estás bien y eso pues no es cierto, no es cierto. Bendecido, hermano, ¿cómo estás? Bendecido, hermano, en victoria. ¿Cuál bendecido y en victoria, hermano? A veces nos engañamos de tal manera y te dije que la única condición para que el Señor entre en nuestra vida y haga lo que Él tiene preparado para nosotros, que son planes de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, es que tú y yo reconozcamos nuestra condición y nos arrepintamos. Amén. Amén. Y gracias a Dios porque estás aquí. Gracias a Dios porque llegaste, hermano. Dios es bueno. Dice en Isaías 41:10. Este es uno de los lugares secretos muy bonitos. Sé que el nombre de Jesús es poderoso, pero las manos y esculpida en las manos del Señor es poderoso. Yo lo interpretaba antes de esto, que Él nos estaba esculpiendo y también nos está esculpiendo. Pero dice esculpida es cuando tú y yo, cuando Él pagó el precio en la cruz y sus llagas, los hoyos que tiene y los orificios, y ahí está el valor de tu vida. Y la sangre de Cristo, que es lo que vale tu vida, hermano. Así es de que tú no creas que no vales, tú vales la sangre de Cristo, amén. Dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Miguel, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios es bueno. Dios es bueno, hermano, y Él te está diciendo que Él te ayuda en cualquier necesidad que tengas, llámese como se llame. A veces pensamos y creemos que eso es muchísimo más grande que el Todopoderoso, pero Él está sobre todas las cosas, amén. No hay nada más grande que el Señor, que su poder, que su deidad, que su soberanía, que su majestad. No hay nada más grande y Él te está diciendo que no temas, que Él te ayuda, que Él me ayuda, sea lo que sea que estés pasando. Y si tú estás pasando o tu familia está pasando por una situación, tú tienes el poder y la autoridad para echar fuera todo aquello que les está cogiendo. ¿Amén? Amén. Hay algo que te quiero decir, hermano. Dice en el capítulo Juan, versículo 10, capítulo 10, 27. Juan 10, 27. Él ayuda a sus ovejas. Él ayuda a sus hijos. Mira, hermano, a veces hemos menospreciado de tal manera esos refugios, la bendición de Dios, el apoyo del Señor, las promesas de Dios, que mira cómo estamos. La gente se va. Quiero decirte que la gente se va, no es por el líder malo, por el pastor malo, no es por otra cosa que por su pecado, porque el pecado le avergüenza. Es por eso que se van de las iglesias, hermano, y se van diciendo esos hipócritas, todos son iguales, siempre lo mismo, son yoicos, son egocentristas, siempre es lo que él quiere, es autoritario, es etcétera, etcétera, etcétera. Pero te digo una cosa, hermano, la gente se va por su pecado, por el engaño del enemigo, porque te estoy diciendo, como al principio te dije, que Él nos perdona de toda maldad y nos limpia de todo pecado. Amén. Y te quiero decir eso porque dice la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero para que Él nos oiga nuestra voz tenemos que estar cerca del pastor, ¿sí o no? Del pastor de pastores. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque te estoy hablando del refugio de la mano del Señor. Y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Amén. Nadie te puede arrebatar de las manos del Señor, porque tú y yo estamos esculpidos en las manos del Señor. Amén. Sé que tú lo sabes, sé que todos estos versículos tú lo sabes, hermano. Solamente te quiero decir algo. Echa mano de ellos.
Métete a ese refugio, considéralo, tómalo en cuenta, llévate la palabra, hermano. Sé que tú lo sabes y que yo lo sé, pero a veces no hacemos uso de esos lugares de refugio y andamos refugiándonos en la murmuración, en el escarnio, en la envidia, en huir, escondernos a la depresión, a la soledad, en creernos culpables. Nos vamos, hermano. Tenemos la confianza, en que confiadamente podemos entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Lo último que te quiero decir, el último lugar de refugio que te quiero decir es que el Señor nos tiene en su aljaba. Dice Isaías capítulo 49, versículo 1. Yo empecé esta prédica la vez pasada diciéndote que el Señor habló a mi vida en ese viaje viendo las playas del Caribe, el mar y el océano del Caribe. Ahí habló a mi vida. Y te quiero decir una cosa, yo me doy cuenta que desde entonces el Señor estaba buscando mi rostro para salvarme, para que yo me refugiara en Él, para bendecir mi vida, para que no me perdiera como me perdí. Porque yo a la edad de 40 años fue cuando peor me perdí, hermano. Cuando probé la droga, cuando probé cosas terribles, cuando me metí a cosas fuertes, cuando me metí a lo más oscuro de mi vida. Y el Señor desde antes me hablaba de muchas maneras. Y yo no entendía, y yo no creía, y yo no oía, y yo me sentía sabia en mi opinión como psicóloga. Yo decía, yo tengo mi camino espiritual. ¿Cuál camino espiritual? Estaba hueca, seca, en tinieblas, confundida o en obscuridad. Terrible, terrible. ¿Y sabes una cosa? Ahora que estuve escudriñando nuevamente, me di cuenta que el Señor hablaba desde entonces y desde muchas, porque yo buscaba, aún así yo buscaba y buscaba y buscaba y buscaba algo que llenara. Y te digo una cosa, hermano, yo me fui hasta Roma, hasta el Vaticano, hasta la Capilla Sixtina para sentir algo que quitara esa soledad y ese vacío y esa ansiedad y ese dolor profundo. Y ahí fue peor, porque no encontré nada de lo que yo quería. Obviamente es hermosa las pinturas y tal, pero no llenaron nunca, jamás el corazón. El único refugio es Cristo Jesús. No hay otro, hermano. No te confundas. Es el único que te puede dar salvación, perdón de pecados, sanidad, liberación, restauración. Y además dice en este versículo, Isaías capítulo 49, versículo 1, dice: oídme costas y escuchar pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Esta palabra no solamente es para mí, es para ti. Jehová me llamó, dilo conmigo, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Híjole, me quebranta, hermano. Me quebranta porque muchas veces yo pensé que mi vida no tenía sentido desde el vientre de mi madre. Y sé que el Señor tenía mi nombre desde el vientre de su madre y desde ahí me llamó. Desde ahí me había apartado. Desde ahí había fijado sus ojos en mí y en ti. Lo más importante es que tú te lleves esto desde ahí y tu vida tiene sentido. Tiene un propósito eterno. ¿Qué importa lo que a mí me haya pasado? Es lo que a ti te está hablando el Señor. Eres tú. Desde el vientre de tu madre te llamó. Desde el vientre de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y dice, y puso mi boca como espada aguda. Me quebranta, hermano. Me quebranta porque yo quién era para poder predicar su palabra como esa
como esa espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pon tu nombre ahí: mi siervo eres tú, Miguel, porque en ti me gloriaré. Mi siervo eres tú, Alberto, porque en ti me gloriaré. Mi siervo eres tú, Isaías, porque en ti me gloriaré. Yo lo creo. Yo sé que yo lo voy a ver un día. Yo sé que yo voy a haber levantado a esos hombres. Yo he anhelado ver a mi esposo levantado y yo sé que el Señor cumplirá sus promesas. Te digo una cosa, no sé qué es lo que tú esperas, pero el Señor va a hacerlo y te tiene ahí en su aljaba guardada. Dice que como saeta bruñida, para que tú y yo seamos una saeta bruñida necesitamos estar pasando por un proceso. Una saeta bruñida tiene que estar en agua, luego en fuego, luego la punta tiene que ser martillada en el yunque, y tú y yo estamos en ese proceso. Así es de que gózate, hermano, si estás en el proceso, porque ahí el Señor nos tiene guardadas, y cuando Él quiera nos va a lanzar y vamos a llegar al blanco, porque Él va a cumplir su propósito en ti y en mí, y nosotros lo veremos, porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice el Salmo 138:8. Dice el Señor, fíjate bien lo que te dice, no importa lo que estés pasando, no importa, llévate esto: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Él lo va a hacer. ¿Cómo? A su tiempo. ¿Cómo? No lo sé, pero Él lo va a hacer. Lo que te ha prometido, lo que te ha dicho, tú lo vas a ver. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, lo vas a ver. Si tu hijo hoy no lo tienes, él va a regresar, no sé cómo, tal vez como el pródigo. Si tú no lo has visto durante mucho tiempo, hacia tu padre te ha dejado, Él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque su palabra es verdad.